Hola a todos, pues me da mucho gusto estar con ustedes y pues empezar este nuevo proyecto y comenzar a compartir experiencias, a compartir enseñanzas que he podido tener a lo largo de mi vida en las diferentes etapas que he vivido. Mi nombre es Carlos Cano, como puse en algunas referencias en la descripción del canal. Soy un profesionista. Soy una persona, que obviamente trabaja por el bienestar, por el sustento de mi familia. Soy un padre, sobre todo un esposo. Tengo una esposa y tres hijos que son el motor de mi vida. Y este proyecto realmente surge desde hace más de 21 años, siendo sincero. Estudié la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación y desde entonces la cuestión del radio, la cuestión de poder comunicarme, de poder platicar justamente con las personas o compartir diferentes cosas, estaba dentro del mismo perfil profesional, pero también en un sentir personal de hacer algo. Y yo recuerdo cuando hacía las prácticas profesionales en una estación de radio local y me tocaba escuchar o ver, estaba en el área de producción. Yo era de las personas que era un estudiante haciendo el servicio social, y recuerdo que me tocaba ver cuando llegaban de repente grupos de jóvenes a la cabina con el operador, con el técnico, e iban buscando la oportunidad de tener un espacio para poder crear un programa, y era algo que llamaba la atención como jóvenes. Sin embargo, era muy común que cuando escuchábamos y pasaban esos jóvenes a hablar en la cabina ante el micrófono y a expresar o seguir el pequeño guión que llevaban, en muchas ocasiones la información o el contenido que se daba pues realmente no era un contenido que tuviera un sentido, un contenido que aportara algo, y pues me tocaba ver cómo posteriormente el gerente de la estación pues rechazaba esos proyectos. Cuando yo soñaba o pensaba que en algún momento pudiera tener la oportunidad de estar frente a un micrófono, hablo de hace más de 21 años, como les comento, pues sí pensaba: el día que yo pueda hacer algo así, o que yo me decida a poder hacer algo así, quiero compartir algo que sea útil, algo que pueda ayudar a otros, que pueda ser algo que provoque un fruto en alguien más y pueda así entretener, probablemente pueda ser interesante, pero que provoque cosas positivas en quienes lo escuchen. Sin embargo, pues inicia la vida adulta, la vida laboral. Empiezo con actividades que me llevaron a otro tipo de trabajos, en un área comercial, en un área de ventas. Y estuve 21 años trabajando de manera, digamos, agotadora, de manera incesante. Y más adelante podré contar tal vez un poco de los cambios y de por qué hoy decido tomar un tiempo para empezar con este proyecto. Pero fue justamente pensando y regresando el tiempo y diciendo: hoy quiero compartir algo con los demás. Y quiero compartir experiencias y cosas que puedan ser útiles para nuestra sociedad, para nuestras familias, y poder dirigirme a ustedes y poder en algún momento escuchar lo que ustedes piensan, contestar lo que ustedes puedan preguntar, en todo sentido como una persona más, nunca sintiéndome como alguien que sea experto, como alguien que tenga la información exacta, la información absoluta, pero pues teniendo la experiencia de papá de casi 14 años, de ser esposo casi 16 años dentro de unas semanas, y lo que todos vivimos. Hoy quiero iniciar este proyecto con este capítulo que tiene por nombre Herencia o Legado.
y seguramente ya lo pudiste ver. ¿Por qué quise comenzar con esto? Porque hoy en día, como lo decía hace un momento, todos, seamos mujeres, seamos hombres, nos esforzamos, crecemos como jóvenes, queremos prepararnos para poder enfrentarnos laboralmente a una sociedad e integrarnos a un mundo de generar ingresos y de poder suplir las necesidades que tenemos de un inicio como personas solteras, individuales, y llegar un momento más tarde a poder crear esto con una familia. Y en ese afán, en ese trabajo diario que tenemos, podemos esforzarnos por trabajar en dejar una herencia. O en algún momento podemos preguntarnos, o puede llegar a la mente, el legado. Herencia o legado. ¿Qué será más importante poder dejar a nuestras familias? Y te hablo a ti si hoy estás empezando una familia. Te hablo a ti si hoy ya tienes una familia formada. O incluso si eres un joven, una señorita que todavía está en camino de en algún momento llegar a formarla. Son puntos que de igual manera te van a servir y que van a ser importantes en algún momento. Antes de poder hablar tal cual sobre la herencia y el legado, hay que decir o reforzar a quienes les corresponde dejar cualquiera de ellos. En una familia, ¿a quién le correspondería dejar una herencia o un legado? Esta tarea está encargada y asignada totalmente a nosotros, los padres. Los padres somos los referentes en la vida de nuestros hijos. Somos los encargados de dejar recuerdos, de transmitir valores y de mostrar un camino, que ese camino es el que van a seguir nuestras generaciones, de manera inmediata nuestros hijos. Pero, ¿qué es un legado? Un legado es la parte de una persona que va a seguir viva aún esté muerto. Un legado significa dejar claro que la asignación que Dios dio a tu vida, la tarea que Dios dio en tu vida, es tan grande que tú no la vas a poder terminar. Ese proyecto, esa visión de lo que tú quieres lograr en este mundo, que sea tan grande que tú necesites que las personas que continúen después de ti tengan que seguir los siguientes pasos, que tus generaciones lleven los siguientes pasos para poder en algún momento llegar a materializar o a concluir ese proyecto que tú tenías, esa asignación que tú sabías que tenías en este mundo. Es decir, el legado es algo inmaterial, algo que no podemos tocar. Una herencia, pues una herencia sí tiene una asignación de valor. Una herencia es algo que podemos palpar, que tiene un número asignado, algo material. Debemos de tener claro que construir un legado es dejar recuerdos que marquen la vida de nuestros hijos y que les permitan a ellos construir una memoria en el sentido espiritual, una memoria emocional, ética, moral y aún con herencia material. Porque es obvio que todos trabajamos también por poder dejar una herencia material, algo que ayude, que apoye y que facilite el transcurso de la vida de nuestros hijos en este mundo. Sin embargo, hoy quiero compartir contigo la importancia del legado. Si nosotros nos dedicamos a trabajar en poder generar esa herencia, créeme que nunca vamos a terminar de poder formarla. Siempre va a haber algo más que pudiéramos dejar en este sentido material. Sin embargo, el legado, si bien en algún momento no podemos dejar una herencia física monetaria, el legado va a ser fundamental para las siguientes generaciones que nosotros entreguemos. Yo escucho muchas veces, o he escuchado muchas veces ese término de qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Y platicando con algunos amigos que coinciden en conceptos como los que compartimos conceptos, platicábamos acerca de poder voltear un poco este término o esta frase, ¿no? Y lo hemos llegado a escuchar también, el decir qué hijos
estamos dejando o vamos a dejar a este mundo? ¿Cuál es la importancia que le estamos dando a nuestra familia para crear un legado que provoque que nuestros hijos sean esos agentes de cambio, los que generen esa diferencia en cómo se mueven, en lo que hacen? Y piensa en este escenario. Piensa cuando un adulto de una edad avanzada muere. ¿Qué pasa en los últimos momentos? Suponiendo que este hombre, este adulto, esta mujer está en el hospital o en su casa, en el lecho prácticamente de muerte, sabiendo que quedan pocos días o pocas horas para que este trayecto en esta vida termine. Piensa, ¿a quién llamaría a esta persona en ese momento? No va a llamar a sus jefes, no va a llamar a sus compañeros de trabajo, no va a llamar a sus socios o a sus amigos. Piensa, esta persona en ese momento llamaría a su familia. Llamaría o contactaría a su familia para finiquitar cosas, para cerrar ese inventario o entregar ese inventario final de su vida. Y va a recordar y va a estar pensando más allá de la herencia que está dejando a su familia. Te aseguro que si somos tú y yo este ejemplo, vamos a estar pensando en el legado que hayamos dejado en ellos. Como te decía, la herencia es algo que puede palparse y que tiene asignado un número, algo material. Pero es más importante lo que dejamos a nuestros hijos. Es más importante lo que dejamos dentro de nuestros hijos. Cosas como el valor de la familia, cosas como qué es ser un buen esposo, qué es ser una buena esposa, incluso pensando en lo que tú puedas llegar a creer, qué es el amor a Dios, qué valores tú dejaste de acuerdo a tus convicciones, qué pasión o amor vamos a dejar a nuestros hijos, que sea algo que deje un beneficio a los demás, no solamente estar viendo por uno mismo. Ellos, nuestros hijos, van a amar lo que tú amas. Y la mejor manera de liderar a nuestros hijos es con el ejemplo. Escuchaba a un hombre, un pastor, que se dedica a trabajar mucho con esta área familiar, e incluso mis amigos, mi familia en mis redes sociales compartía un clip de este hombre, se llama Donald Franz, y él decía que los hijos no se rebelan a los padres o a las instrucciones que dan los padres. Los hijos se rebelan a la falta de relación que tienen con los padres, y que muchas veces en esa impotencia que sienten nuestros hijos y en el sentido o en el escenario de que no pueden hacernos daño físicamente, llegan a buscar hacernos daño, rechazando lo que nosotros más amamos, por esa falta de relación, por esa falta de crear un legado en ellos. ¿Cómo podemos saber si estamos dejando un mal legado en nuestra familia? Vivimos en una era moderna, una era donde todo es relativo, generado incluso por un sistema educativo que está creando eso pues en nuestra sociedad, donde estamos defendiendo tantas cosas, tantas ideologías, tantos nuevos surgimientos de pensamientos, y la verdad es que hemos dejado de darle la importancia de vida a la parte más importante de esta sociedad, que son nuestras familias. Debemos regresar a entender que existen absolutos y que sí hay patrones para comparar y para poder darnos cuenta si algo está haciéndose de manera correcta o se está haciendo de manera incorrecta. Si nosotros estamos provocando y estamos alimentando un legado que no va a ser el correcto cuando nosotros ya no estemos aquí, la única manera de comprobar que algo está chueco es con una línea recta. Necesitamos regresar a los valores con los que nuestras generaciones o incluso generaciones pasadas a nosotros crecimos. Yo hoy tengo 42 años, les platicaba, estoy a punto de cumplir 16 años de casado, y
crecí con principios, crecí con valores y convicciones que hoy muchas veces no vemos en las generaciones actuales. Y aún crecí escuchando cómo personas mayores que yo me contaban o me enseñaban de esos principios también un poco distintos con los que ellos crecieron. Necesitamos esa línea recta que nos haga ver si el legado que hoy estamos dejando está derecho o se está yendo por un lado incorrecto. Necesitamos regresar a los valores con los que crecimos y regresar a los valores que Dios ha dado. Dios ha dado los parámetros para poder saber cómo debemos vivir bien. Y vivir bien no significa no cometer errores, eso en ningún sentido. Todos cometemos errores. Y podríamos hablar de dos tipos de errores. Errores personales, es decir, las decisiones propias, individuales, diferenciadas que nosotros tomamos, lo que nosotros decidimos por nuestra voluntad. Pero también existen errores familiares, es decir, esos errores con los que crecimos, errores con los que pensamos que no eran malos, o cosas que incluso nuestros abuelos cometieron, nuestros padres, y que hoy lo vemos como normal. Sin embargo, si hoy en la edad que estemos, si nosotros tenemos formada una familia, sea una familia recién que esté creciendo, una familia que esté desarrollándose o una familia que ya esté establecida, yo te quiero decir algo. Si tú hoy te das cuenta que algo que tú has vivido a lo largo de tu vida con tu familia, en donde creciste, en el núcleo donde creciste, que tú lo has visto o lo viste muchos años de manera normal, pero ahora tu conciencia, ahora tu conocimiento, tu madurez te dice que es algo que no ha estado bien, te has dado cuenta que no es algo adecuado o algo que genere algo bueno en tu familia y en el legado, en la descendencia que vas a dejar, yo te invito a que te detengas y empieces a cambiarlo y pidas ayuda de la manera que tú creas que sea lo mejor. Yo te podría decir que busques esa ayuda en Dios, pero puedes tú también recurrir a diferentes medios que puedan ser una alternativa para poder ayudarte a cambiar esto. Sin embargo, yo sí te puedo decir, y te lo mencionaba hace un momento, quien ha dado estos parámetros ha sido Dios. Y si tú te das cuenta de esto, te invito a que te detengas y seas tú quien provoque ese cambio. Alguien en tu familia tiene que hacerlo. Si a ti te tocó vivirlo, verlo normal, y tus padres no se dieron cuenta de esto, pero hoy tú sí lo has hecho, te invito a que te detengas y seas ese agente de cambio en el legado que tú vas a dejar a tu descendencia. Ahora, hablemos de qué es un buen legado. Y para poder empezar a hablar de qué es un buen legado, podemos comenzar hablando de la definición del éxito. Y podemos buscar definiciones obviamente en el diccionario, o seamos realistas, no tanto en un diccionario. Vamos a Google y ponemos la definición de éxito y siempre vamos a ver que como tal una definición explícita habla de acumulación de riquezas. Dejar a tu familia establecida con los recursos necesarios. Sin embargo, vamos a hablar del éxito en un sentido distinto. Por supuesto, tenemos que lograr un éxito laboral, económico, que nos provoque una estabilidad. Pero vamos a hablar del éxito desde otro sentido. Vamos a hablar que el éxito es dejar a tu familia establecida en valores, aunque tú ya no estés. Y recientemente, por decisiones importantes, trascendentales que he tomado en mi vida los últimos meses, e incluso antes, he tenido charlas con personas mayores que yo, personas que han tenido un recorrido más largo y que han tenido más experiencia, y que siempre es respetable y valorable poder escuchar lo que dicen estas personas. Y varias de ellas, o más bien en las pláticas que he tenido en este sentido de comentar qué pasaría si volvieran en el tiempo, qué harían distinto. Y todos ellos, no hablo de que han sido decenas de personas, pero sí varias,
han coincidido en decirme que si pudieran volver el tiempo, le pondrían más atención a su familia. Incluso uno de los últimos con los que platiqué, cuando le hablaba de esta decisión que tomé en gran parte por acercarme y estar más con mi familia, me decía: qué bueno que tomaste esta decisión. Yo mi primer familia la perdí por dedicarme al trabajo y por darle una prioridad al trabajo, entendiendo que el trabajo tiene una prioridad, no descartando que el trabajo es el medio para tener los ingresos y poder darle y satisfacer las necesidades de nuestras familias. Eso no lo vamos a hacer a un lado, es algo real. Sin embargo, ¿por qué coinciden estas personas? Y que seguramente tú has podido platicar con alguien que te ha llegado a decir lo mismo. Puede ser el trabajo, puede ser alguna otra actividad, alguna otra cuestión que te lleve a un extremo. Es decir, no que no se le tenga que dedicar el tiempo a esto o a otra actividad. Pero pregúntate si eso te está llevando al extremo de dedicarle más tiempo que a tu familia, o relegar a tu familia a otro lugar, a otra prioridad, donde tenemos que decirles, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? ¿Saben qué, hijos? O esposa, yo no voy a poder hacer esto porque tengo que cumplir con esto otro. Y que esa sea la constante. Y que provoque que justamente esa relación no se esté formando en nuestros hijos. Y escuchaba yo incluso hace un momento, me gusta estar pues aprendiendo de cómo poder fortalecer esta relación con nuestra pareja, con nuestros hijos. Y escuchaba a un hombre decir y preguntar, justo en este sentido: ¿a dónde van tus hijos cuando están tristes? ¿En qué hombro es donde se recuestan para poder decir: estoy pasando por esto, tengo esta situación, esto me duele, esto me incomoda, esto no me gusta, me siento triste? Tenemos que reflexionar en dónde están yendo ellos y cuál es ese refugio que ellos tienen para poder hablar de las situaciones que le pasan, entendiendo también que los jóvenes y los niños crecen y empiezan un proceso de cambios que se hace difícil. Yo estoy empezando con uno de ellos, 13 años, casi medio, y hay situaciones distintas y hay que aprender a cómo manejar esas cuestiones. Pero para dejar un buen legado en nuestros hijos debemos dedicarles atención. Eso es inevitable. No podemos hablar de trabajar en dejar un buen legado si no estamos dedicándole atención. Y para dedicar atención a alguien significa que debemos dedicarle tiempo. Nuestros hijos necesitan que les dediquemos el tiempo necesario. Que ellos vean que sus papás son los mismos en el trabajo, en algún servicio que estén dando, en el deporte, que el mismo que ve en casa, y que es igual en todos los lugares. Y esto sinceramente es muy complicado, porque en la vida tenemos distintos afanes, distintos compromisos que hay que cumplir, y de nueva cuenta esos compromisos y esos afanes muchas veces nos hacen relegar a nuestra esposa y a nuestros hijos, o justificarnos en que ellos tienen que entender que en ese ambiente, en ese trabajo, en ese servicio que doy, tengo que comportarme de la mejor manera y debo ser paciente y debo de hacer diferentes cosas, pero tienen que entender que cuando hablamos de estar con ellos, pues me desespero, se me va la paciencia, estoy estresado, y deben de comprenderlo. Y sabes que probablemente lo vayan a hacer un tiempo, pero llegará un momento en que se den cuenta que la importancia que ellos tuvieron ante nosotros no fue la misma que otras cosas. Y ese es el legado que nosotros estaremos dejando en ellos. Y una de las características del legado es que se va transfiriendo de generación en generación.
Tal vez tú que estás escuchando has pasado por temas difíciles y tal vez estás escuchando esto y diciendo, pero es que yo ya estoy en una separación, yo ya no estoy ni siquiera con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, estoy en un problema de incluso tiempos para poder pasar con mis hijos de manera legal o en un tema de poder hacer acuerdos. Tal vez estés diciendo, yo he tenido errores que he cometido en esa área incluso familiar y me siento fracasado en esto o en otras áreas. Yo te animo a que no te rindas. Y yo te animo a que no te quedes en esa situación y que si hoy crees que el tiempo ha pasado y que se ha perdido el tiempo para corregir esto, te levantes, te esfuerces, que seas valiente y que pelees por tu familia. Si hoy ya no son unos niños, son unos adolescentes, unos jóvenes o unos adultos, esfuérzate, sé valiente y pelea por tu familia. Para dejar un buen legado necesitamos tener una definición del propósito que tenemos en nuestra vida. Tenemos que tener una definición de lo que es la libertad, la identidad y el propósito con el cual vivimos. Si nosotros no sabemos quiénes somos y no tenemos esa identidad que justamente se forma dentro del núcleo familiar, esa identidad que tú como padre o como mamá somos los responsables de formar en nuestros hijos van a vivir y van a pervertir esa manera de verse y de pensar y de saber quiénes son. Incluso los que creemos en Dios tenemos una conclusión racional de que somos hijos de Dios, pero muchas veces no vivimos como hijos de Dios. Sabemos que tenemos valor, sabemos que tenemos habilidades, aptitudes que han sido depositadas en nosotros, pero muchas veces vivimos sin creer y sin utilizarlas. Si nosotros creemos en esto, entonces llegamos a la tierra con un propósito, con una asignación y un objetivo en nuestra vida. Pregúntate qué pensó Dios cuando Él pensó en ti, cuando te creó, cuando pensó que te iba a traer a este mundo en esta generación en particular en la que has vivido. Tú y yo nacemos con un propósito, pero tenemos que descubrirlo. Tu propósito ya está dentro de ti porque Dios lo puso. Sin embargo, tenemos que llegar a descubrir ese propósito en nuestras vidas. Y como padres somos los responsables de ayudar a nuestros hijos a que puedan descubrir ese propósito, de guiarlos. Crecemos en ideas, crecemos en cultura, en costumbre, pero estas cosas pueden confundirnos sobre lo que realmente es nuestro propósito. Y yo te voy a decir algo, y esta frase la escuchaba y decía, cada persona es una respuesta de Dios para algo en particular y en algún lugar. Cada persona es una respuesta de Dios para algo en particular y en algún lugar. Tú tienes un propósito y tus hijos tienen un propósito que tiene que ser descubierto a través del legado que tú le des. La Biblia dice que no tengamos más alta estima de nosotros mismos que la que debemos de tener. Y muchas veces tomamos esto en el sentido de no ser ególatras, de no sentirnos más de lo que somos, y dejamos a un lado el entender que también es que si no nos amamos de la manera correcta, ¿quién más lo va a hacer? Y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a que se amen de la manera correcta, ¿quién más lo va a hacer si Dios ya depositó ese valor, pero no lo descubren y nosotros no los guiamos a que podamos descubrir esto? ¿Qué quieres que diga tu epitafio en el día que mueras? La vida de todo ser humano se resume en la lápida, y escuchaba otro ejemplo donde hablaban de estaban despidiendo a una persona que murió. Y decían justamente en la lápida, dice el año en que se nació, el año en que se murió, y normalmente a la mitad entre estos dos datos viene una rayita, esa línea, ¿no? Y se decía que lo que importa realmente en la vida es qué representó esa rayita entre nuestra fecha de nacimiento y la fecha en que vayamos a morir. El éxito no es trabajar para esforzarnos por parecernos a otro, sino empezar a parecernos a nosotros mismos alcanzando el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Lo que más necesita un hijo es la incondicionalidad de sus padres, no la herencia que le vaya a dejar. Si la puedes dejar, perfecto, va a ser mejor, va a ser más cómodo. Pero una de las mayores asignaciones de los padres es acompañar a nuestros hijos en el proceso de descubrimiento de su propósito de vida.
Su propósito y nuestro propósito precede incluso nuestra existencia, viene antes de que nosotros estuviéramos aquí. Todo lo que nosotros somos, nuestras características, nuestras cualidades, nuestras habilidades tienen una razón. Y a veces nos quejamos de cómo Dios nos hizo sin entender que por algo Él creó eso en nosotros para poder ser mejores. Dios tiene buenos planes para ti y para tu familia. Hoy todos quieren ser influencers en este tiempo y en la juventud, y pensamos en este término, pero es un término distorsionado. Yo más bien te preguntaría si tú tienes un objetivo parecido a esto. Preguntémonos si queremos ser famosos o queremos tener influencia. Y si la respuesta es que queremos tener influencia, te hago otra pregunta: ¿en quiénes quieres influir? Yo te diría que las primeras personas donde tú quieras influir sean tus hijos, sea tu esposa. Hoy vivimos en una generación huérfana, con heridas paternas, maternas fuertes, pero sobre todo vivimos en una sociedad sin Dios. Una sociedad que se guía por lo que siente y no por las bases que estableció Dios en este mundo. Es imposible construir un legado, un negocio, una sociedad si no existe un sistema de valores por el que todos sean medidos y de la manera en que se conduzcan. Y quiero ir terminando poniéndote un ejemplo. Supón que donde tú vives hay una vía de tránsito, un cruce, un periférico, como lo quieras llamar, donde en tu ciudad está el tránsito más fuerte de la ciudad. Imagínate que en ese lugar no existieran señalamientos de velocidad mínima ni máxima. Imagínate que no hubiera señalamientos de los sentidos o de cómo tienes que conducirte en ese lugar. Que no dijera quién puede pasar en qué momento y no existiera ninguna regla. ¿Qué pasaría si todos manejaran como ahora manejamos la vida? Es decir, si te sientes bien, si está bien para ti, hazlo, porque pues yo no soy nadie para decirte cómo te conduzcas, cómo hagas las cosas en tu vida. Y si pensamos en este ejemplo, creo que vamos a coincidir en que el resultado de esta situación en un lugar así sería caos. Incluso sería un resultado de muerte. Pues déjame decirte que en muchos sentidos hacia allá nos dirigimos. Es imposible que sin una medida de comparación o no tener una medida de comparación que nos ayude a construir un legado, o pensar que estamos haciendo algo que vaya a perdurar verdaderamente. El principio del fin de todo imperio, dicen, ha sido la decadencia moral. Las decisiones que cada uno de nosotros tomamos día a día. Tú y yo, papá, mamá, ¿qué guía estamos dejando a nuestros hijos para que tomen estas decisiones correctas? ¿Qué estamos provocando que se quede dentro de nuestros hijos cuando ya no estemos? Y quisiera terminar con una historia que escuché el día de hoy y que me impactó por experiencias que hoy se están viviendo dentro de mi familia. Y esta historia, honestamente, yo no la había escuchado. Habla de un deportista de canotaje que estaba dentro del equipo, de su equipo nacional para competir en las Olimpiadas de 1924. Y esta historia me ayudó a reforzar ese concepto de la relevancia que le damos a nuestra familia sobre otros temas. Este hombre era un hombre muy hábil en el canotaje. Era una promesa de su país para que en estas Olimpiadas de 1924, formando parte del equipo nacional, fuera clave para que el equipo pudiera lograr el oro. Sin embargo, sucedió algo poco antes de que tuvieran que prepararse para partir a esas Olimpiadas. Y fue que este hombre, su esposa estaba embarazada y estaba próxima a dar a luz a su primer hijo. Y este hombre, con todas esas expectativas que su país tenía, que su sociedad tenía, y todo lo que esperaban de él, decide
no ir a las Olimpiadas y decide quedarse en su casa para recibir a su hijo primogénito, y decide no dejar sola a su esposa. Decide cambiar la posibilidad o la alta posibilidad de un logro que lo iba a catapultar a nivel mundial, a ser conocido, y obviamente a nivel nacional, para poder estar ahí cuando su hijo llegara a este mundo. Y bueno, la historia o la parte más emotiva de esta historia es que este hombre que recibe a su hijo crece y sigue los pasos de su padre. Se convierte en un deportista de canotaje, se convierte en una figura de su país y se convierte en uno de los integrantes del equipo nacional que más tarde, alrededor de 25 años después, en otras Olimpiadas, él va a competir y gana una medalla de oro. Y antes de que regresara físicamente este joven a ver a su padre, en ese entonces no existía el WhatsApp, no podían mandar un mensaje de texto, le mandó un telegrama que llegó antes de que él estuviera físicamente de regreso. Y este mensaje que le mandó decía lo siguiente: querido padre, gracias por haber esperado a que naciera en 1924. Voy a casa con la medalla de oro que tú tendrías que haber ganado. Tu hijo que te quiere, Frank. Y esta historia nos hace reflexionar en si realmente nuestro mayor esfuerzo está siendo en provocar o dejar un legado en nuestros hijos, dejar principios, dejar valores que los ayuden a conducirse y que los ayuden a conducir a sus siguientes generaciones, aunque ya no estemos aquí. Y que ese legado es más importante que cualquier otro logro que podamos tener fuera de nuestra familia. Tenemos que cumplir y tenemos que suplir muchas cosas. Sin embargo, nadie va a poder suplir la función que tú tienes dentro de esta formación de legado en tus hijos. Yo quiero compartir esto para que podamos empezar a generar cambios. Y te lo he dicho a lo largo de este tiempo, te invito a que puedas pedirle ayuda a Dios. Y yo te podría decir que lo que me ha sostenido a mí a pesar y en el camino de muchísimas pruebas y decisiones ha sido sostenerme de la mano de Dios. Eso es lo que hoy, como primer episodio, quería compartirte. Cada semana vamos a estar compartiendo más experiencias de diferentes temas, de diferentes puntos o diferentes situaciones que puedan ayudarnos a poder crecer en un mejor o formar una mejor sociedad, formar mejores hijos, formar mejores padres, formar mejores trabajadores, emprendedores que realmente generen algo positivo en el mundo que hoy estamos viviendo. Y recuerda, lo importante no es el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos, sino qué clase de hijos estamos entregando a este mundo. Muchas gracias por acompañarme y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.